lo que es ser un verdadero discípulo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Bendecimos, Señor, este tiempo, lo presentamos delante de ti. Oramos, Señor, para que tu gracia se mantenga y permanezca en nuestras vidas, que podamos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice tu palabra, pues esa es la meta. Tu palabra nos habla de que tú estableciste ministros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y exactamente lo que acabamos de decir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Ella nos anima, ella nos consuela, ella nos exhorta, ella nos edifica, ella nos empodera, nos da gracia. Anhelamos, Señor, crecer más. Permítenos, Señor, mantenernos en la comunión con tu Espíritu Santo cada día, todos los días de nuestra vida. Y como hemos estado, Señor, aprendiendo en los devocionales de todo este mes, que tu sabiduría, Señor, esté en nuestras vidas. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el sabio y el entendido serán aquellos que serán bendecidos. Por eso te pedimos, Señor, que nos des la gracia de tener tu bendición, siendo sabios y entendidos, teniendo tu sabiduría y tu inteligencia, que es apartarnos del mal, que es guardarnos de toda corrupción, que es permitir que tu Espíritu Santo obre en nosotros para ser libres del pecado y de la maldad. Ayúdanos, Señor, en tu precioso nombre. Oramos, Señor, por los que estamos en esta noche. Oramos, Señor, por los que no pueden venir, o aquellos, Señor, que vienen en camino. Te pedimos, agiliza sus pasos y permíteles, Señor, estar también con nosotros. Gracias, Señor, por los que han comenzado y han permanecido. Yo te doy gracias, Señor, por la decisión de cada uno de estos tus hijos que se han determinado permanecer. Bendigo también a aquellos que por algunas dificultades no han podido estar, y aún los que en el camino decidieron dejar de asistir. Yo te pido que les des la gracia y que les bendigas. Pero gracias, Señor, porque aquellos que estamos vamos a llevar tu bendición y vamos a crecer aún mucho más en el conocimiento de tu palabra y en los propósitos que tú tienes con nosotros como tus hijos. Oramos, buen Dios, entregando este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Muy bien, entonces venimos hablando acerca de los hábitos, ¿verdad? Los hábitos. Los buenos hábitos, los hábitos para crecer como verdaderos discípulos, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos seguidores de Cristo. Dentro de esos hábitos hablábamos, ¿alguno se acuerda de qué? ¿De cuál hablábamos? ¿De qué hábito hemos hablado? ¿Cuál? La lectura de la palabra. ¿Algún otro hábito? La oración, ¿ya vimos la oración como hábito? Todavía no. La memorización de las Escrituras. Leer las Escrituras, memorizarlas. ¿Recuerdan que veíamos los 5 dedos de la mano? Que tenía que ver con leer, con escudriñar, con memorizar, con meditar y con poner por estudiar y poner por obra, ¿cierto? ¿Cuáles son? ¿Los tienes allí? Oír, estudiar, memorizar, aplicar y meditar. exactamente, exactamente, muy bien. Ahora entonces estamos hablando acerca de meditar. Y dijimos hace 8 días que meditar es enfocar el pensamiento. Eso está ahí en sus materiales, en la página número 13. Meditar es enfocar el pensamiento acerca de un verso de la Biblia para descubrir cómo puede aplicarse la verdad que está allí en nuestras vidas. En otras palabras, meditar es tomarse el tiempo para estar pensando detenidamente
en lo que el Señor nos quiere enseñar a través del pasaje que estamos leyendo. Entonces una meditación no puede ser que yo vaya a la Escritura y lea esto. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Amén. Chao. Un ejercicio que hay que hacer es leer y releer. Para meditar es bueno leer y releer. Si yo leo las Sagradas Escrituras y no las entiendo, ¿qué debo hacer? Volver a leer. Y si vuelvo y leo y no entiendo, ¿qué debo hacer? Volver a leer. ¿Y qué más debería hacer si no entiendo? ¿Podría haber una razón por la que no entienda? ¿Cuál podría ser una razón? Que lea muy rápido. Una razón es que lea muy rápido. En ese caso, entonces, ¿qué habría que hacer? Leer más despacio y con los signos de puntuación para darle como el sentido, sí. Perfecto, usando los signos de puntuación. Por eso nos hemos tomado por años el tiempo para, comenzando el centro de crecimiento, poder repasar lo del tema de los signos de puntuación. Pero si no entiendo, ¿habrá alguna razón, aparte de las que hemos dicho, por las que pudiera ser que no entendiera? ¿Cuál? No conocer el significado de las palabras. Entonces, si yo leo un pasaje y, por ejemplo, dice en propiciación por nuestros pecados, y nosotros decimos, ay, tan bonito, sí, propiciación. ¿Eso qué significará? ¿Con qué se comerá? O fuimos redimidos, entonces decimos, redimidos es que nos salvó. Pero no vamos realmente al significado de la palabra redimidos. La redención, alguien paga un rescate por alguien, eso es redención. La propiciación es que se ofrece en sacrificio y toma el lugar de otro. Entonces, si yo no entiendo una palabra, lo que debo hacer es ir ¿a qué? Al diccionario. Entonces, ¿cuál debe ser una práctica que yo debo tener cuando estoy meditando en las Escrituras? ¿Qué debo tener en mi mesa cuando estoy predicando? Un diccionario. Un diccionario a mano, un diccionario de español, ¿cierto? Y ayuda también tener un diccionario bíblico. Porque a veces hay pasajes que puede ser que conozcamos todas las palabras en el español y sean claras esas palabras, pero no puede ser que no entendamos completamente lo que el autor, que en este caso es el Espíritu Santo, pero la persona inspirada por el Espíritu Santo, quiso decir. Entonces es bueno tener un diccionario bíblico. Por eso yo les animaba a que pudieran tener en sus computadores, los que tienen tecnología, tienen en su computador la Biblia electrónica, la eSword, porque eso nos ayuda a investigar un poquito más lo que el pasaje nos quiere decir. Entonces, meditar es la clave para llegar a parecerse a Cristo. Hablábamos hace 8 días en Proverbios 4:23 que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tú ¿qué? Porque del mana la vida. Y vimos Romanos 12:2, que en la versión Reina Valera dice, no se conformen a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso quiere decir que tenemos que dejar de pensar como el mundo piensa para comenzar a pensar como Dios piensa. Dios piensa muy diferente a como piensa el mundo, pero nosotros estamos acostumbrados a pensar como piensa el mundo. Cuanto más tarde hayamos conocido a Dios, más tenemos una manera de pensar como el mundo. Pero a veces pudiera ser que conozcamos al Señor hace muchos años y todavía seguimos en muchas cosas aceptando el pensamiento del mundo. Pónganme un ejemplo, alguno que se le ocurra cuál sería un ejemplo de pensar como piensa el mundo. Yo les di algunos ejemplos hace 8 días. ¿Los qué? Ay, Dios mío. Colarse en un Transmilenio. Eso es una manera de robar y es una manera de estar rompiendo la autoridad establecida y los parámetros establecidos. Pero los que lo hacen les parece extraordinario la machera porque me ahorré 1.700 pesos, 1.800 pesos. Otros lo hacen para, sí, pues yo no voy a pagar eso porque no estoy de acuerdo, pero eso quiere decir que eso se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama eso? Rebeldía. Rebeldía a lo establecido. ¿Cómo hacer una protesta si aún así lo está usando? ¿Cómo va a ser qué? Una
Protesta si aún así lo está usando. Sí, lo está usando, pero está diciendo, yo me los paso por la galleta. Ustedes piensan que se están ganando la plata, pues yo no les voy a dar ni un peso. Así que disfruto el servicio y ustedes no van a recibir de mí, ¿me entiendes? Es eso, es una especie de saboteo en un sentido. Es por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero el mundo piensa así. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Ahora, el mundo piensa, por ejemplo, en esto. En nuestro país, desafortunadamente, a veces eso tiende a cambiar un poco, pues los gobiernos hacen esfuerzos, pero pues hay corrupción. Están las famosas, ¿cómo se llama eso? Bueno, hay varias cosas. Pensemos, por ejemplo, en las comisiones que se pasan a los funcionarios públicos para que adjudiquen un contrato. Eso es corrupción. Y todo el mundo lo hace, entonces como dicen que todo el mundo lo hace, pues eso es normal, pues es que CBY, el CBY, ¿alguno sabe qué es el CBY? ¿Cómo voy yo? Y ahí ¿cómo voy yo? Entonces listo, yo le adjudico ese contrato a usted, pero ¿cómo voy yo? ¿Cuánto me va a dar? Eso es corrupción. Pero todo el mundo lo hace y a todo el mundo le parece que eso es normal. Aquí hay algo que es muy importante, hablando de eso. No porque la mayoría piense de una manera, quiere decir que la mayoría tiene razón. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. No son las turbas y las multitudes las que tienen la razón. Es Dios y lo que dice su palabra lo que tiene la razón. ¿Estamos? Entonces, no debemos vivir a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Y a la manera de Dios es como Cristo vivió. Muchos pudieron tachar a Cristo de un fracasado. Muchos consideraron que Cristo fue el hombre que fracasó en su propósito. ¿Tú crees que Cristo fracasó? El mundo puede pensar que sí. Él fue el hombre más exitoso sobre la tierra, aunque pudo ser que no tuviera todos los bienes y todas las posesiones y palacios y carruajes excelsos y la mejor ropa y la mejor comida, pero él fue el hombre más exitoso sobre la tierra. ¿Cuál es la razón por la que Cristo fue el hombre más exitoso sobre la tierra? ¿Quién me quiere decir? ¿Cuál sería la razón por la que podemos decir con toda certeza que Cristo, yendo a la cruz, siendo crucificado y habiendo padecido todo lo que padeció, fue el hombre más exitoso sobre la tierra? No. Pero antes de pensar en que venció la muerte, sí, eso es una razón. Exactamente, Pastor Albita, pero no dejaste que aquí las damas, los caballeros contestaran. Porque cumplió a cabalidad el propósito por el cual vino a esta tierra. En eso consiste el éxito. El éxito no consiste en lo que el mundo dice que es éxito. Tú prendes tu televisor y ves la mejor loción o el mejor perfume para las mujeres, eso te hace exitoso. Axe, Old Spice, tener el mejor carro, comprar la casa de tus sueños, como canta Santiago Benavides, los que alcanzaron a conocer a Santiago Benavides, la casa de tus sueños. Y ese es el éxito. ¡Wow! Tengo lo que quería. La Biblia dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ese no es el éxito. Eso no significa que Dios no te pueda bendecir. Pero es que el tener no es el propósito del hombre, del ser humano, del Hijo de Dios. El propósito es ser. No tener, sino ser. Yo primero soy, después hago y después tengo. Pero en el mundo es al revés. Primero tengo y miro a ver si hago. No importa que no sea. Yo primero soy. Si realmente tú eres una persona exitosa es porque eres lo que Dios ha dicho que tú eres y avanzas hacia el propósito de lo que Dios planteó en tu vida y diseñó para ti. Si te sales de ese propósito, aunque el mundo te llame exitoso, eres un perdedor delante de Dios. Porque el mundo nos puede llamar exitosos aún si nos enriquecemos a costa de otros, por ejemplo.
Desafortunadamente hay que decirlo, pero hay algunos que se dicen y se llaman a sí mismos cristianos que hacen lo mismo que el mundo hace y pueden tener cosas, adquirir bienes y riqueza, pero ese no es el propósito, ni es en el orden de Dios. Asimismo también hay mucha gente que puede tener mucha prosperidad de parte de Dios, pero es porque Dios se la dio. Así que Cristo fue el hombre más exitoso sobre la tierra porque entendió su propósito y lo cumplió. Tú serías exitoso o exitosa si entiendes el propósito de Dios en tu vida y lo cumples. Eso es, aunque a algunos otros les parezca que eres un fracasado. Voy a poner un ejemplo. Hubo mucha gente cercana a mi esposa y a mí que nos veían, a algunos más de cerca, a otros más a la distancia, y decían, pero ¿cómo se les ocurre cometer semejante error de dejar sus carreras para dedicarse a Dios? Si es que Dios quiere que estemos bien, si es que Dios les permitió estudiar para que fueran bendecidos y fueran muy prósperos, pero es que el Señor nos estaba dando una indicación en ese sentido. Entonces, para muchos éramos unos fracasados, porque había gente a nuestro alrededor que tenía el mismo perfil que nosotros, que tenían muy buen crecimiento financiero y profesional, que ganaban muy bien, y decían, pero pues esos tarados, se mataron estudiando no sé cuánto tiempo, en buenas universidades, para salir dizque a dedicarse a Dios. Para el mundo es un concepto errado, pero para Dios es el concepto correcto. Ahora, han pasado años, gracias a Dios tenemos el privilegio de haber cumplido algo que teníamos en el corazón, mi esposa y yo, desde que nos casamos, y hay algo que le dije un día, el primer día que le propuse que fuéramos novios, ya yo le estaba hablando de matrimonio, porque entendía que el noviazgo es para el matrimonio, aunque ella tenía apenas 16 años, pero yo le dije algo mientras hablábamos de diferentes cosas en los primeros días en que nos conocimos, le dije, yo quisiera que fuésemos padres no tan tarde, y quisiera que tú estuvieras en casa con nuestros hijos como mi mamá estuvo con nosotros. Qué gran privilegio haber tenido a mi mamá en casa, y yo quisiera eso. Y logramos cumplir eso. Ya gracias a Dios nuestra hija menor tiene 17, o sea que mi esposa y yo podemos estar mucho más tiempo fuera y desarrollando también otras cosas que el Señor nos está permitiendo desarrollar ahora, pero pasamos un proceso que era el propósito de Dios en ese tiempo. Pero la gente nos señaló como unos pobres brutos, fracasados. Se perdieron 20 años, es lo que el mundo piensa. ¿Me estoy explicando? Ahora, cada uno tiene una medida de Dios en un propósito. Esa es mi experiencia, la de mi esposa, no tiene que ser la tuya. Pero tú tienes que entender cuál es el propósito de Dios. Y serás exitoso o exitosa sobre la tierra cuando cumplas el propósito. Por eso el hombre más exitoso sobre la tierra se llama Jesús de Nazaret. Fue crucificado. Fue muerto sacrificialmente y fue maltratado de la peor manera, porque no ha habido ni habrá sacrificio mayor que el sacrificio físico de Cristo en la cruz. Pero fue el hombre más exitoso. ¿Me estoy explicando? Entonces, meditar en la palabra es la clave para llegar a parecerse a Cristo. No para imitar a Cristo en la carne, sino para imitarlo en el Espíritu. ¿Cómo se imita a Cristo en el Espíritu? Precisamente la respuesta está en la pregunta, siendo llenos del Espíritu. La Biblia dice que el Señor Jesucristo se despojó de su condición de Dios y lo que hizo, lo hizo porque fue lleno del Espíritu Santo. Yo les he hablado de esto muchas veces. Yo tenía una discípula que me decía, pero es que eso es Cristo porque Cristo era Dios, que Él podía hacer todas esas cosas y ser santo y caminar bien delante de Dios porque Él era Dios, pero yo ¿qué esperanza tengo? Y yo le decía, sí, pero se te olvida algo que está en la Biblia. La Biblia dice que el Señor Jesucristo se despojó de su condición de Dios. O sea que lo que Él vivió en esta vida, no lo vivió como Dios. No dejó de ser Dios, porque Dios no puede dejar nunca de ser Dios, pero se despojó del poder de Dios que tenía como hijo de Dios, para enseñarnos que podíamos vivir con el poder de Dios a través del poder, no del Hijo, sino del Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo y lo que hizo, lo hizo porque era lleno del Espíritu Santo.
Tú y yo podemos hacer las cosas que Cristo hizo y como Él mismo dijo, aún mayores si somos llenos del Espíritu Santo. Si no, nada. Entonces cuando hablamos de que meditar en la palabra nos ayuda a parecernos a Cristo, tiene que ver con el hecho de que Cristo mismo se despojó de su deidad, fue lleno del Espíritu y fue el hombre más exitoso sobre la tierra, cumpliendo el propósito del Padre, con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Segundo, estamos ahí en la página 13, estamos hablando de meditar en la palabra. Segundo, es la clave para la oración contestada. Meditar en la palabra es la clave para la oración contestada. ¿Sí están allí? ¿Están viendo el material? Entonces, Juan 15:7 dice, si mis palabras, ¿quién está hablando allí? Jesús, ¿verdad? Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. La palabra, la meditación de la palabra y lo que implica meditar en la palabra es la clave para tener oraciones contestadas. ¿Quién quiere tener oraciones contestadas? ¿A quién le gustaría que siempre que ora Dios le conteste las oraciones? ¿Hay alguno aquí que siempre que ora Dios le contesta las oraciones como esperan? ¿Sí, alguno? ¿Hay alguien aquí que siempre que ora Dios le contesta las oraciones como espera? ¿Siempre? ¿Hay alguien que siempre? ¿Siempre? Pues yo tampoco. Eso quiere decir que tú y yo a veces sí, pero a veces no, como dice la canción. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que crecer en nuestra relación con Dios y en la meditación ¿de qué? De la palabra, para que la palabra se arraigue más ¿en dónde? En nuestro corazón. Si meditamos en la palabra vamos a estar mucho más llenos de la palabra que si no la meditamos. Si tú te sientas en la mañana o te arrodillas o te postras o te paras, como quiera que ores en la mañana o como quiera que leas la palabra de Dios en la mañana y solamente la lees y no te detienes a meditar, y ahora que el devocional nos ha estado hablando insistentemente acerca de la sabiduría, ¿quién está siguiendo el devocional diario? ¿Está qué? ¿No salen domingos y festivos? Ah, porque en el original sí está. Pero ya sabemos que si hoy es 19 de agosto y estamos a miércoles, el 20 será jueves, el 21 será viernes, el 22 será sábado y el 23 domingo. No aparece la cita. Uy, Albita. Ahí sí está grave. No nos dimos cuenta. Es que en esta ocasión las sociedades públicas dijeron, eso vamos a darles vacaciones los domingos y los festivos. No, sí, bueno, no sabía eso. Pero bueno, procuremos seguirlo y vamos a ver pues si tocaría como tener el original y copiar. Bien, es importante entonces meditar en la palabra y esa nos da esa bendición, nos da esa gracia. Muy bien. Entonces dice, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Ustedes tienen que aprender, y yo, tenemos que aprender todos, a leer la Biblia entre líneas. ¿Qué significa entre líneas? ¿Que será que hay unas letricas ocultas entre un renglón y el otro? No. Leer entre líneas significa que no solamente lo que está escrito es lo que dice, sino lo que se quiere decir, pero eso es guiado por el Espíritu. Voy a poner un ejemplo. Es analizar y en eso consiste meditar. Voy a poner un ejemplo para que podamos entender lo que quiero decir. Mira lo que dice acá. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Cuál es la parte que más nos gusta de ese versículo? Que si pedimos algo nos sea hecho. Eso es lo que más nos gusta, ¿cierto?
¿Estaba bonita la musiquita? Eso es lo que más nos gusta, que si yo pido algo, lo que yo quiera, mire lo que dice, pedid lo que queráis y os será hecho. Piensen en algo que quisieran pedir y que se cumpliera esa promesa. Lo que ustedes pidan les va a ser hecho. ¿Qué quisieran pedir? Alguien que me diga qué quiera pedir. Santi, ¿qué quieres pedir? No, todavía no sé. Piensa. ¿Qué quieres pedir, Maru? Algo para ti. Amén. Maru tiene un corazón de una generosidad, ella nunca piensa en ella, piensa siempre en Dios, en los demás, por eso es que Dios te bendice. ¿Qué? Sí, yo sé que es lo que tú quieres pedir hoy desde esta tarde. Se ríen algunos porque saben que a Paula le robaron el celular, entonces ya sabemos qué es lo que ella quiere pedir. Se lo robaron hoy. No, gracias a Dios, no se dio cuenta. Gracias a Dios el Señor la guardó, pero pues obviamente el celular. Pero eso es una sensación de vacío. Pero bueno, gracias a Dios, como la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, y Dios te bendice, te va a reponer el celular de alguna manera. Entonces, pensemos en algo que quisiéramos tener. ¿Ya pensaste? Todos maten, no importa. Aquí dice, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Les voy a dar la clave de ese versículo. Pero yo quería que me dijeran, que alguno me dijera, ay, yo quiero pedir un carro así y así, así. O yo quiero pedir una casa así, yo quiero... Le pido a Dios una casa. ¿Le has pedido a Dios una casa? ¿Cómo quieres la casa? Grande. Grande, ¿qué es grande? Pues que tenga jardín, que tenga mucho espacio. Así como donde tú naciste, ¿hay casas así? Sí, claro, con muchos cuartos, con patio, mejor dicho, con mucho espacio. ¿A qué hora la vas a asear? Bien, miren, les voy a dar la clave. ¿Es lícito desear cosas? Es lícito, es decir, permitido pedir cosas. La Biblia dice en Mateo 7:7, pedid, se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, el que busca, el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Bien, la clave de este versículo no es pedir lo que queramos por nosotros, por lo que nosotros mismos querramos. Podemos hacerlo. Pero ¿saben cuál es la clave de este versículo? Si las palabras de Cristo permanecen en mí, lo que ahora voy a querer pedir va a ser diferente que si las palabras de Cristo no permanecieran en mí. ¿Me estoy explicando? Les voy a explicar. El domingo estábamos ahora en discipulado con Sami y yo le estaba explicando Romanos 12:1. Y yo le decía, él me decía, bueno, pero un sacrificio es como hacer algo que duela y que se derrame sangre y todo. Le dije, sí, ese fue el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Pero el sacrificio que el Señor quiere que hagamos es otro. Y es que renunciemos a lo que a nosotros nos parece bueno para hacer lo que es bueno para Dios y agradable para Dios. Entonces le decía, piensa en algo que tú consideres que estás haciendo que puede ser que no le agrade a Dios. Y él hizo ahí su ejercicio y hizo su oración. Lo mismo, si nosotros estamos en la carne, va a haber muchas cosas que vamos a pedir. No quiero decir con esto que no podamos pedir un carro o una casa. ¿Ah? Eso va a parecer una fama. ¿Cómo así una fama? ¿Qué? Ah, sí, una fama, sí. Hay carne de todos los cortes, estilos, colores, olores y sabores. Entonces, quiere decir que vamos a pedir para gastar en nuestros deleites. La Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero si la palabra de Dios permanece en mí, yo voy a estar sintonizado, alineado con Dios, voy a entender más claramente su voluntad y voy a comenzar a orar más dirigido por el Espíritu en lo que es la voluntad de Dios
que en lo que sería mi propia voluntad. ¿Me estoy explicando? Ahora, Dios es tan bueno, ya aquí, pensando por ejemplo en la casa, que la Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad, ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia. Y todo lo que se os dará, ¿por qué? Por añadidura. Cuando yo me centro en la añadidura, pudiera ser que tuviera la añadidura, pero me pierdo lo grueso, que es el reino de Dios y su justicia. Pero cuando yo me centro en el reino de Dios y su justicia, voy a tener el reino de Dios en mi vida y también la añadidura. Si yo medito en la palabra, mi oración va a estar más enfocada en lo que Dios quiere que en lo que yo quiera. Pero como Dios me ama y me quiere bendecir, me va a dar lo que yo también anhelaría. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y os será hecho. La clave para la oración contestada. Tercero, meditar en la palabra también es la clave para una vida de éxito. De alguna manera ya lo hablamos, pero vamos a mirar cuál es el pasaje que se nos plantea aquí, que es un pasaje que hemos aprendido también con una mnemotecnia que es mente, corazón, boca y acción. Repitamos este pasaje de memoria, creo que lo tenemos de memoria, pero es la clave para una vida de éxito. ¿Quién se lo sabe de memoria? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A quién le gusta ese pasaje? Hago un paréntesis aquí. Paulis, hazme un favor. Hay un conector, si tú recuerdas ahí, para encender la luz, porque se dañaron esos bombillos y nos toca cambiarlo. Ya no está funcionando ese automático. Es uno que es como planchetico, con cable como color clarito. No es el negro, no es el negro. Acuérdate que el negro es el monitor de las cámaras.